Ok. Así que, retomando un poquito de todo lo que hemos hablado de la santificación, hoy venimos con la semana número 9. Durante 9 semanas venimos hablando de santificación. ¿Ok? Entonces, vimos varias cosas. Lo primero que vimos en la santificación fueron los vocablos de la santificación. No sé si usted lo recuerda. Los 3 vocablos. ¿Cuál era el primer vocablo? Separación, dedicación y purificación. Cuando hablamos de santidad, hablamos que fuimos separados, fuimos dedicados y fuimos purificados. ¿Sabe qué es usted? Usted está separado por Dios. Usted está dedicado para Dios y el Señor lo está usted purificando. Esto es a los que son hijos. A los que son hijos, tranquilo, que su vida va a seguir siendo igual, no me preocupe por eso. Si usted es hijo de Dios, usted va a tener un proceso diferente, porque los hijos tienen tratos diferentes a aquellos quienes no son hijos. Entonces, cuando hablamos de santificación, hablamos de lo primero, 3 vocablos. Ahora, no solamente hablamos de los 3 vocablos, sino que también hablamos de los 3 tiempos de la santificación. ¿Usted lo recuerda? El primer tiempo fue el tiempo posicional. Diga conmigo, posicional. Esto quiere decir que cuando yo le abro mi corazón a Cristo, en ese instante la Biblia dice que Él me sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto demoró el Señor? Nada. ¿Qué necesitó el Señor? Que mi corazón fuese abierto para que Él pudiese entrar. Y ya. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que usted y yo somos. Cuando entramos en esa línea de santidad posicional, eso sucede. Ahora, no solamente está el tiempo posicional, sino también está el tiempo de la santidad progresiva. ¿Cuál es esta santidad? Esta es la santidad de todos los días. De todos los días. Voy caminando todos los días en esta santidad, como su nombre lo indica, progresiva. Y en esta santidad voy a pecar, voy a fallar. Pero cuando yo peco, cuando yo fallo, ¿sabe qué hago? Me aferro y me agarro más de Dios. Porque a veces los cristianos piensan que porque son cristianos no vuelven a fallar, no vuelven a pecar. No, hermano. Hay momentos en que volvemos a fallar y hay momentos en que volvemos a pecar. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? Que usted y yo nos agarramos de Dios y le decimos, Señor, perdóname, todavía tengo cosas aquí adentro que necesito que tú me sigas purificando. ¿Correcto? Entonces hablamos, el primer tiempo fue la santidad posicional, la santidad progresiva, y el último tiempo fue la santidad completa. En eso venimos hablando. No solamente hablamos de vocablos, no solamente hablamos de tiempos, sino también hablamos de medios, los medios de la santificación. El primer medio de la santificación es la sangre poderosa de Cristo Jesús. Porque usted y yo somos limpios por la sangre poderosa de Cristo. La sangre poderosa de Cristo se nos ha mostrado iluminada a través del Espíritu Santo de Dios, el segundo medio de la salvación. Y el tercer medio de la salvación es la palabra de Dios. ¿Cuál es el tercer medio? La palabra de Dios. Hablamos entonces de vocablos, hablamos de tiempos y hablamos de medios. Así que cuando alguien le vaya a decir, hablemos que, conocí a alguien muy santo. Entonces, ¿y por qué es santo? No, porque eso se le pasa a decir, oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, hermano, no, eso no es ser santo. La santidad no se expresa así. ¿Sí? Eso es lo que es, no sé, un enredador ahí que lo quiere enredar usted. No se deje enredar por esa gente. Su santidad está determinada por Dios en su vida, que lo separa, lo dedica y lo purifica. ¿Sí me está escuchando? Entonces la pregunta es, ¿cuántos santos hay en esta noche? No, pero sin miedo. Hay unos que parecen Barney, levantan la mano hasta la mitad. No, sin miedo. Usted es un hombre santo de parte de Dios. ¿Sabe qué es usted? Un hombre santo de parte de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque usted, el Señor lo separó. ¿A cuántos el Señor lo separó?
¿A cuánto el Señor los ha dedicado para Él? ¿Y a cuántos el Señor los ha purificado? Entonces usted y yo somos santos. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy? Me encanta esto porque vamos a ver ahora los métodos de la santificación. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué vamos a ver? Los métodos de la santificación. Y aquí se pone interesante. ¿Qué es un método? Es un modo ordenado y sistemático para proceder, para llegar a un resultado. Procedimiento que se sigue para conseguir algo. Esto es un método. Esto es un método. Así que todo lo que estamos hablando viene siendo o está amarrado a un método de la salvación. Entonces, ¿cuál es el primer método de la salvación? Primero, fe en la expiación. ¿Cuál es? Entonces, ¿fe en qué? En la expiación. Cuando hablamos de la expiación, hablamos de la paga del pecado a través de un sustituto. La gente a veces me dice, pastor, es que sus predicaciones en la iglesia parecen clases de seminario bíblico. Yo le digo, sí, es que yo fui profesor de seminario bíblico, maestro de seminario. Entonces mis predicaciones, hermano, yo a veces quisiera que usted, gloria a Dios, y brincara y aplaudiera y se ¡ay! Pero a veces cuando yo predico, bueno, no aplaude nadie. No, sino que a mí me gusta más dejarlo pensando. Que usted se quede reflexionando en la semana y dice, lo que el pastor dijo, qué interesante. ¿Cómo afecta esto en mi vida? Y usted empieza, pastor, pero ¿por qué usted lleva eso en el tema de la predicación? Porque yo quiero enseñarlo a usted. ¿Sí me hago entender? Yo quiero enseñarlo a usted, a que usted cuando abra la palabra de Dios, cuando alguien necesite vida espiritual, usted pueda tener las herramientas y los recursos para hacerlo. A veces, cuando le vamos a predicar a alguien, no tenemos ni la menor idea de lo que le vamos a predicar. Y le decimos, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Levántese cada... Y uno dice, ¿y de dónde sacó esto? Hermano, como dice la Biblia, aquel que madruga, Dios le ayuda. Y uno dice, ¿y dónde dice eso? ¿Qué libros están leyendo la gente de la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque no tienen una base teológica. Lo que yo quiero con todas estas predicaciones, la palabra del Señor, es llevarlo a que usted tenga una base teológica, herramientas teológicas. Ahora, cuando alguien le va a hablar de santidad, no, es que yo me siento lejos de Dios. ¿Usted qué le va a decir? No, un momento. Entienda esto, que cuando usted abre su corazón, hay un tiempo maravilloso para que Dios actúe en usted en la santidad. Porque Dios a usted lo ha separado, lo ha dedicado y lo ha purificado. Y la otra persona dice, ¿y usted cómo sabe todo eso? Y bueno, lo voy a invitar el domingo a la iglesia. Empezamos viendo los métodos. Hay un método interesante que es el que vamos a ver hoy. Y creo que lo vamos a ver un mes completo. La expiación. La expiación. Espere. Déjeme un segundito antes. La paga del pecado a través de un sustituto. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 49. Primera de Crónicas, capítulo 6, 49. ¿Lo tiene ahí? Ajá. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar ¿de qué? Del holocausto. Esto ocurría en el Antiguo Testamento. Y sobre el altar del perfume quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel, conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Mire que en la antigüedad había un método, había una manera, tenían que hacer de esta forma. Como todo lo que habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento simplemente es reflejo o señal del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo es el asunto de la expiación? Entonces, déjeme, a mí siempre me gusta mucho investigar de dónde viene la palabra. Yo siempre, cuando hablo con algunas personas y yo no entiendo, yo le digo, venga,
explíqueme como si yo tuviese 5 años. Porque es que la cabeza suya es muy grande y usted tiene mucha información. ¿Cómo sería algo más masticable para yo poder entender esto? Así que si yo le hablo a usted de expiación, usted me dirá, ¿y qué es expiación, pastor? Voy para allá. Me gusta aquí esto. Entonces, expiación, según el diccionario ilustrado de la Biblia, de Nelson, se llama este diccionario, lo traduce de la siguiente manera: acto por el que se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. Acto por el que se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. O sea que cuando estamos hablando de expiación, estamos hablando del pago por el pecado. Porque muchos de nosotros hemos estado en predicaciones y en reuniones y en culto donde dice, y la expiación de Cristo en la cruz. Y todo el mundo, amén, gloria. ¿Y qué es expiación? ¿Y qué es expiación? No, es que expiación es cuando usted llega a la casa y le suena el celular y su esposa le agarra el celular, ahí lo está espiando. No, esa no es la expiación. ¿Qué es expiación? No, sí, expiación. Entonces vamos al diccionario. ¿Qué me dice el diccionario? Este diccionario bíblico es el acto por el que se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o paga establecido por Dios. Entonces, cuando hablamos de expiación, hablamos de paga por el pecado. Entonces, el Señor nos ha expiado en la cruz, que lo decimos de esta manera. Entonces, el Señor, ¿qué ha hecho en la cruz? ¿Qué ha hecho en la cruz entonces? Nos ha expiado, correcto, está bien. Pero ¿expiado qué es? El pago del pecado. Entonces decimos que el Señor en la cruz ha pagado por nuestros pecados. Eso es interesante. Ahora, el siguiente, el diccionario, el nuevo diccionario de la Biblia de Alfonso Lockhart dice en cuanto a la expiación, acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios sea propicio, satisfaciendo su justicia, borrando la culpa, purificando el alma y reconciliándola con Él. Esto quiere decir lo siguiente: sacrificio que proporciona 3 cosas interesantes. La cruz me proporciona 3 cosas interesantes. Lo primero, me proporciona justicia, me proporciona purificación y me proporciona reconciliación. ¿Qué me proporciona la cruz? Justicia, purificación y reconciliación. El pago de Cristo, su expiación por mi vida que yo tenía que pagar, Él ha pagado, Él me ha perdonado, y esto me ha llevado a que yo ahora tenga estas 3 cosas en mi vida: a que yo sea ahora justificado por medio de la expiación, sea yo purificado por medio de la expiación, y que sea yo reconciliado por medio de la expiación. ¿Y la expiación qué es? El pago de pecado. Ayúdeme porque yo no, en este mensaje lo necesito que usted camine conmigo. Cualquier cosa usted puede levantar la mano y decir, pastor, me perdí, vuelvo a empezar. Yo vuelvo a empezar otra vez. Cerramos las puertas y apagamos los ventiladores, y ahí sí aprenden todos rápido. Sí, pastor, yo me quiero ir. Entonces, 2 partes interesantes de las cuales llevamos. Ahora, los diccionarios también me hablan de esto, que es lo que venimos hablando, pero también hay comentarios bíblicos al respecto de esto. Y dice el comentario bíblico, Certeza, comenta de la siguiente manera: muestra la obra de Cristo de resolver el problema planteado por el pecado del hombre, como también la de llevar a los pecadores a una relación correcta con Dios. Entonces, este comentarista bíblico, hablando de la expiación, me dice esto: me dice que Él resuelve el tema del pecado y la relación con Dios, de Dios con Él, con el hombre. ¿Dónde se resuelve todo eso? En la cruz, en la expiación, en el pecado, en la paga del pecado. Ahora, usted y yo
El tema del pecado ya fue solucionado y la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre, ¿sí?, fue solucionado. ¿Todo por medio de qué? De la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso no es como aparece Jesús por allá montado en una cruz con 3 rayitas por acá y 2 rayitas por allá y la corona de espinas aquí. No, hermano. Él tenía que hacer el sacrificio completo, hasta su última gota de sangre. Y muchos de nosotros hemos leído en cuanto a estas cosas, que su sacrificio, si usted se pone a buscar, yo no sé si usted ha visto la película de la Pasión de Cristo, y usted nota el castigo tan atroz que se infunde sobre Jesús. Su cuerpo, hermano, una sola llaga. Qué increíble. El siguiente comentario, J. Oliver Buswell Jr. dice así: la doctrina bíblica de la expiación también se designa como el punto de vista penal. Escúcheme, como el punto de vista ¿qué? Ya hay un tema penal aquí, como el punto de vista penal. Esto significa que en la cruz Cristo llevó la pena debida justamente por nosotros a causa de nuestros pecados. En otras palabras, Cristo pagó la pena que a usted y a mí nos correspondía llevar. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y quién tuvo que morir? ¿Quién tuvo que ser la expiación? Cristo Jesús. A usted y a mí nos correspondía morir. A usted y a mí nos correspondía un pago que usted y yo a veces no valoramos. Como cristianos no valoramos la expiación de Cristo en la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz. Para algunos va a ser muy doloroso el día de su muerte, cuando usted llegue a la presencia de Dios y que Dios le diga: usted sabe la expiación en la cruz. Ah, sí, que lo mataron. No, no solamente que lo mataron, es que con esa expiación y con ese sacrificio Él reconcilió al mundo con Dios. Y eso es impresionante lo que Dios hizo. Ahora, cuando yo vengo a su presencia, yo vengo agradecido con Dios, y voy a recapitular todo esto, y vengo agradecido con Dios, le digo: Señor, gracias por tu expiación, por la paga de mi pecado en la cruz. Esa paga, Señor, me ha justificado. Gracias, Señor, porque no solamente me ha justificado, me ha, Señor, purificado delante tuyo y me ha reconciliado con el Padre. El tema del pecado ya fue resuelto, y el tema de mi relación contigo ya fue resuelto por medio de la cruz en Cristo Jesús. Y sobre todas estas cosas, si algo se levantaba penalmente en el mundo espiritual, tu sacrificio en la cruz anuló todo decreto que había en contra de mí. Oye, ¿usted no se alegra por eso? Escúcheme, esto es tan impresionante lo que está sucediendo, o lo que sucedió en la cruz, pero para nosotros es muy difícil digerir este asunto. Tal vez usted nunca fue perdonado, tal vez usted nunca estuvo frente a un juez, tal vez usted nunca ha vivido estas cosas, pero el día que las viva, usted va a sentir lo impresionante que es sentirse perdonado. Lo siguiente, dice así, Charles que está ahí, dice así: la expiación por sustitución o vicaria significa simplemente que Cristo sufrió como un sustituto por nosotros en vez de nosotros. Esto abundó en beneficio de nosotros al proveer un pago por nuestros pecados. La expiación me provee beneficios. Isaías dice que el sacrificio, la paga que usted y yo teníamos que pagar, molido fue por nuestras transgresiones. Eso teníamos que haberlo vivido nosotros. Pero Cristo Jesús, como sustituto, Él dijo: ya no lo vas a pagar tú. Ahora yo voy a hacer un solo sacrificio, una sola vez, uno y para siempre. Porque yo quiero que de ahora en adelante tú seas mi hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar?
No solamente decir, ay, yo soy hijo de Dios y ya. Los hijos de Dios también tenemos momentos difíciles y momentos grises. Y es más, muchas veces es la misma mano de Dios que nos corrige. ¿Usted recuerda cuando usted salía a un lugar, a un parque, a un centro comercial y veía a un niño haciendo una pataleta en la calle, en el centro comercial? ¿Usted qué decía? Si fuera hijo mío, yo sí le enseño que es autoridad. A mí no me va a vacilar como ese, papá, conchudo ese papá. Si fuera hijo mío, lo levanto. Al pasar los años, ya no es ese niño, ya es el hijo suyo, el del show. ¿Y usted qué dice? Qué pecadito el chino, bueno. Eso es que está como, no es que está como aburrido. Ay, bueno, oiga, ¿en qué momento cambiamos? ¿En qué momento cambiamos? ¿Saben en qué momento cambió el tema? Cuando ahora es mi hijo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios va a cambiar con usted? No, porque es que Dios lo ama. Ya a usted le importa muchísimo a Dios. ¿Sabe por qué un papá lo corrige a uno? Porque lo ama. Mi mamá, yo recuerdo que mi mamá me decía, yo lo casco porque lo amo. Yo le decía, mamá, cásqueme menos. Ámeme más poquito, mamá. Usted me ama muy seguido. Y cuando la mamá me decía, yo le digo a la gente, ¿sabe cuándo aprendemos a ser buenos hijos? Cuando somos papás. Todo lo que hacía. Yo me acuerdo que un día estaba con mi hija y yo siempre dije, yo nunca voy a repetir la historia de mis padres. Yo nunca voy a ser como mi mamá. Cuando mi papá se fue de la casa, yo nunca voy a ser como mi mamá, que me regañaba, que me gritaba, que me insultaba, que me pegaba. Y un día yo estaba fuera de la casa y estoy con mi hija y la regaño. Y cuando la regaño ella entra así toda aburrida, llorando, y por dentro escucho una voz que me dice, muy bien, hermana Belén. Sí, hermana Belén es mi mamá. Y yo dije, no puede ser que yo me esté volviendo como mi mamá, hermano. ¿Hay algún papá que se ha vuelto como su mamá o como su papá aquí en este lugar? Yo no sé en qué momento nos volvemos así. Porque ahí, solo ahí entendemos que nuestros papás querían ¿qué? Querían cuidarnos. Hebreos Hebreos 12:5. Hebreos 12:5. Creo que es. Vamos a ver. Ajá. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6. Versículo 6. Porque el Señor, al que ama, ¿a cuánto los ama el Señor? Agárrese duro ahí de la silla. Porque el Señor al que ama, disciplina. Porque el Señor al que ama, dijo alguien, no, yo pensé que en la iglesia me iban a tratar bien. No, aquí también el Señor lo va a disciplinar. Ahora, no solamente lo va a disciplinar, sino, escúcheme esto, y azota a todo el que recibe por... ¿Cuántos hijos hay de Dios en este lugar? El Señor lo va a justiciar. ¿Sabe por qué? No por hacerle daño, sino para corregirlo, porque usted y yo venimos enviciados de muchas cosas y de mucha basura. Y no entendemos que su expiación lo que hizo fue sencillamente decirnos, ¿cuánto te amo, María? ¿Hay alguna Mercedes aquí? ¿Cuánto te amo, pecadora Mercedes? Para que puedan decir, es que Mercedes. ¿Cuánto te amo? Que he decidido dar mi vida en la cruz. La expiación he pagado por ti porque yo ahora quiero que seas mi hija. Y he pagado por ti porque en el momento que tú vienes a ser mi hija, yo te voy a corregir porque te estoy amando y llevándote a lugares donde nunca has pensado llegar. Eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Yo nunca pensé que estas cosas fuesen a ocurrir en mí. Un muchacho de Cúcuta también, después salí de la ciudad, fui a otros lugares, otros países estuve andando. Y el muchacho de San Martín de las Chiveras. Pero un día le dije, Señor, ¿cómo te necesito? Dios entra a mi vida. Y en aquel tiempo Dios me empezó a llevar. Y me dio la oportunidad de entrar a la universidad.
me dio la oportunidad de estudiar lo que yo quería estudiar. Salí para Bogotá, estudié también en Bogotá. Hice algunas cosas y yo decía, Señor, gracias. Gracias. Y estos días que he estado estudiando el tema de la expiación, he estado enamorado de Dios. ¿Sabe qué he podido entender? Que la expiación, el pago por mis pecados, ha hecho que yo le pertenezca a Él. Él me ha justificado, Él me ha purificado y Él me ha reconciliado con Él mismo. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos que la expiación me provee beneficios. ¿Qué me provee la expiación? Beneficios, beneficios, que es bien interesante. El otro comentario que me gusta es el señor Perman diciendo así: el expiar por el pecado significa ocultarlo de la vista de Dios, a fin de que pierda el poder de provocar su ira. ¿Sabe qué hace la expiación? Me oculta de los ojos de Dios, porque usted y yo merecíamos morir. Y me gustó alguien un día hablando sobre esto y dijo, porque Dios nos da lo que no nos merecemos, y lo que nos merecemos no nos lo da. Y yo me quedé pensando, ¿cómo así? Explíqueme eso. ¿Sabe qué merecíamos usted y yo? La muerte. La muerte. Sino que en esta generación de cristal, ay, no diga esas cosas. No. Eso es lo que merecíamos nosotros. Porque la Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga el bien. Usted sigue fallando. Usted sigue pecando. Usted el carácter le sigue ganando. Las cosas que no tienen que hacer le siguen ganando. ¿Usted cree que es muy bueno? No. ¿Cuántos han dicho mentiras el último año? ¿Hay algún mentiroso aquí? Levánteme la mano. ¿Sí ven? Y los otros que no levantaron, más mentirosos todavía. ¿Hay alguno aquí que de pronto diga, no, yo estoy? Y hermano, ¿cuánto necesitamos nosotros aprender del glorioso sacrificio en la cruz? De su amor, de la paga del pecado, lo que Él hizo por mí. ¿Sabe qué hizo esto? Me cubrió del castigo que yo tenía que vivir. Me cubrió del castigo porque me ama. De tal manera me ama que me cubre para que el Padre cuando me vea, ya no me ve a mí, sino que cuando Él me ve ahora, Él ve a su Hijo en mí. Y en vez de castigarme y de juzgarme, lo que dice es, bien hijo, ahora vamos, que necesito purificarte todos los días. Entonces, me gusta lo siguiente, el significado etimológico de la palabra. ¿Qué es etimología? La etimología es el estudio de dónde viene la palabra. ¿Sí? A mí me gusta todo eso. Yo a veces, cuando alguien me habla, yo le digo, espere. ¿Qué significa eso? No, pues, ni usted sabe, ¿no? Lo que pasa es que hemos adquirido algunos conceptos que pensamos que sabemos, pero no sabemos. Un día estaba comenzando yo en Bogotá a ser líder de jóvenes. Y maravilloso, yo me creía el líder de jóvenes de la iglesia. Mi multitud de jóvenes, de una multitud de jóvenes, me llegaban 7 jóvenes al culto de jóvenes. Yo era feliz con 7, Pero uno de los 7 estaba estudiando en la Universidad Nacional Filosofía y Letras. Ya tenía como un mes en iglesia y se sienta y me mira y me dice, le quiero hacer una pregunta, líder. Y yo saco pecho. Aleluya, siervo, dime, pecador, ¿en qué puedo ayudarte? Es que desde que yo llegué, yo escucho que la gente dice, uy, qué unción hay en el culto. Y yo lo miro y yo le digo, sí. Ese pastor, ¿cómo tiene de unción? La unción de la alabanza. Ese que está cantando, uy, qué ungido es. Y yo le digo, ajá. ¿Y qué quieres saber? Pues yo quiero saber qué es la unción. Entonces yo lo miré y yo le digo, pues fácil. Pues la unción es cuando el culto está como chévere, la unción. Así como cuando ¡pum! Se cayó, lo tumbó la unción. Y me miraba así, sí, pero ¿qué es la unción?
Mi hijo, pues la unción es cuando, ¡tum!, ahí está. Eso no se siente, sino que, eso no se puede ver, sino que se siente. ¿Qué se siente? La unción. ¿Pero qué es la unción? Mi hijo, es que como usted viene al mundo, usted no tiene cabeza para esas cosas. Me mira y me dice, yo creo que usted está como perdido, líder. Y yo lo miro a él, yo le digo, yo creo que ya somos dos, usted y yo perdidos. ¿Sabe cuál es nuestro problema en muchas cosas? Que no conocemos la raíz. Y en la iglesia es muy frecuente esto. Hablamos de muchas cosas que no tenemos ni la menor idea. Entonces, pastor, ¿qué es la unción? No, esa tarea se la voy a dejar a usted. Ya le estoy explicando lo que es la expiación. Lo que es la expiación. Entonces, recapitulo en lo que es la expiación antes de seguir acá. Cuando hablamos de expiación, ¿hablamos de qué? Del pago por nuestros pecados. Este pago me justifica. Este pago me santifica, me purifica. Y este pago me reconcilia con Dios. Yo le voy a pedir a usted algo. Yo le voy a pedir a usted algo. Que usted el próximo domingo se venga con un cuadernito y va a escribir estas cosas. Porque yo lo voy a ver más perdido usted aquí para adelante. Tráigase un cuaderno y... ¿A qué va a la iglesia? No, yo voy a la iglesia. ¿Y para qué lleva un cuaderno? No, porque ya estudiamos en la iglesia. No, en la iglesia mía predicamos, gritamos y nos botamos al piso. Sí, pero en la iglesia mía estudiamos la Biblia. Usted le dice eso. Y aquí usted viene y escribe. Ahora, esto me muestra, esa expiación me muestra que el tema del pecado ya fue resuelto. Que el tema de mi relación con Dios ya fue resuelto. Que el tema penal ya fue resuelto. Hasta ahí vamos. Ahora, cuando hablamos de etimología de la raíz, hablamos del diccionario hebreo griego. Vine, así en español, nos dice que expiar se traduce de la palabra hebrea kapar, la cual literalmente significa cubrir. Cuando hablamos de expiación, de ese pago, hablamos que ese pago que hizo con nosotros nos cubrió. ¿Sabe qué hace la gallina con los pollos? Cuando está lloviendo, ¿qué hace? Los cubre. Cuando algo le va a pasar a uno de sus hijos, ¿usted qué hace como papá? Vaya para que le pegue más duro. No, ¿usted qué dice? No importa que a usted le pase algo. ¿Alguien se ha caído alguna vez de la moto con un hijo? A usted no le importa que se raye, que se raspe. A usted lo que le importa es cubrir. ¿Sabe que eso es lo que hace el Señor, lo que ha hecho el Señor? Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros en la cruz. Entonces, en este término de ideas, déjeme decir lo siguiente entonces, siga. La expiación es el acto mediante el cual se cubrían los pecados en el Antiguo Testamento a través de ofrecer un animal en sacrificio a Dios. En el Nuevo Testamento Jesús se ofreció como el Cordero perfecto, no solo para cubrir nuestros pecados, sino para quitarlos y presentarnos, limpios delante de Dios. Eso es lo que hace Cristo. Entonces, resumen de lo que hemos hablado. Acompáñenme. Resumen de lo que hemos hablado. Cuando hablamos de expiación, ¿hablamos de qué? Que es un sacrificio que hizo ¿qué? Vamos, ¿qué hizo el sacrificio? Pagó por nosotros. Y me da justicia, me da purificación y me da reconciliación. Siguiente. Multimedia, eso. Resuelve, la expiación resuelve el tema del pecado. Resuelve la relación de Dios con el hombre. Resuelve el castigo penal. Provee beneficios y nos oculta de la mirada de Dios que provoca su ira. Esto solamente es la introducción a lo que es la expiación de Cristo Jesús. Son más o menos unas 70 láminas de PowerPoint las que tengo para usted y hoy solamente vimos creo que 10.
solamente hablando de la expiación de Cristo Jesús en la cruz. Todo lo que ha hecho Cristo, que usted ni siquiera tiene la menor idea. Le invito a que cierre sus ojitos ahí un momento. Señor, te pedimos que nos enseñes a valorar tu presencia. Que nos enseñes a valorar, Señor amado, tu sacrificio en la cruz. Señor, ayúdanos. Dios, lo que tú hiciste en la cruz ha sido hermoso, Señor. Ayúdanos a amarte, a bendecirte y a ser agradecidos, porque esa muerte no era para ti, esa muerte era para mí, Señor. Pero tu amor y tu misericordia hizo que nos escondiésemos dentro tuyo, Señor. Y ahora cuando el Padre me ve, no me ve a mí, sino que te ve a ti, a Cristo. Y soy agradable y grato delante del Padre. Señor, te bendecimos esta noche y te damos a ti toda la gloria. Y te pedimos que durante estas semanas nos sigas enseñando sobre la hermosa expiación de la cruz, el hermoso pago del pecado en la cruz, lo que tú hiciste, Señor, por amarnos, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.